Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Instituto ENIF presenta la sexta sesión del curso virtual especializado Tratamiento de las obligaciones, ingresos y correcciones bajo los requerimientos de las NIF. Tenemos ya en plataforma al expositor Jorge Luis Samaniego Gutarra, profesional con más de 12 años de experiencia laboral en auditoría y consultoría como KPMG Chile, Ernst Young Perú, Price Perú, contador público, auditor de la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile. Doctor Jorge, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con nuestra sesión del día de hoy. Buenas noches, Edu. Buenas noches con todas, con todos. Muchas gracias por la recurrencia, digamos, en los cursos que estamos dictando. Y bueno, también agradezco, digamos, un poco la paciencia por estos días que por temas de fuerza mayor he tenido que postergar el dictado. Bien, perdón, en lo que nos aboca, hoy día vamos a revisar en la penúltima sesión, la NIC 8, que habla sobre las políticas contables, cambios en estimaciones y errores. Esta normativa en sí es una de las normativas que nos sigue día a día, porque básicamente tenemos que estar muy al tanto de las operaciones que la compañía tiene y que éstas se vuelven significativas en algún momento en el tiempo y que sobre todo ameritan justamente un tratamiento contable de los requerimientos de las IFRS o de las NIF. A veces las compañías lo que pecan es que cuando no hay relevancia en cuanto al efecto de los estados financieros que una operación o una transacción puede tener, son muy poco juiciosos o críticos justamente en la normativa que ésta le aplique. No así pasa cuando esta operación o transacción empieza a tomar relevancia dentro de la compañía. Es ahí donde nos empezamos, digamos, a preocupar sobre el tratamiento contable adecuado, porque obviamente va a tener cierta relevancia en la información financiera. Y para eso, justamente para poder tratar una transacción, una operación o un movimiento que la compañía realiza, justamente el esfuerzo es identificar cuál es la normativa aplicable para la definición como política contable correspondiente. Entonces, bastante relevante tener a modo, digamos, de un checklist como control para ver si efectivamente la compañía está mapeando adecuadamente todas sus operaciones, pero sobre todo aquellas que son relevantes o materiales para la compañía y que de una u otra forma nos ayuda a tener un bosquejo general justamente para tener un cumplimiento en cuanto a la aplicación de las IFRS y sobre todo tener una política, una posición de parte de la compañía justamente para su tratamiento. Algo que muy pocas compañías elaboran, porque como parte y justamente de la integridad de la información financiera, hay compañías que como práctica tienen justamente este checklist de aplicación de las IFRS o de las NIF o un checklist de la información a revelar. Es una buena práctica porque de una u otra forma nos vamos preparando frente al tipo de información que debemos de tener y almacenar y gestionar justamente de cara al informe, a los estados financieros, porque sabemos que cuando vienen los auditores y se tiene que elaborar este tipo de información, a veces estamos en el corre y corre justamente en generar dicha información o suministrar dicha información para revelarlo como parte de las notas explicativas. Pero si ya como compañía tenemos esa práctica en cuanto a la identificación y el tipo de revelación de información que se tiene que dar, definitivamente va a ser práctico para el cierre anual de los estados financieros y sobre todo de cara al reporte financiero, informe financiero. Otro tema que trata la NIC 8 son los cambios en estimaciones contables, donde definitivamente sabemos que los elementos de los estados financieros
son susceptibles a ciertas estimaciones propiamente tal, a ciertos cálculos, ciertas mediciones, y que de una u otra forma hay algunas de ellas que no son, lo voy a decir en términos prácticos, 100% reales. ¿Por qué? Porque hay ciertos estadísticos, ciertas proyecciones de información y que en el fondo nutren para medir un elemento de los estados financieros. Sabemos que tanto en el activo como en el pasivo hay estimaciones relacionadas para la medición de los elementos o de las cuentas a los estados financieros. Hay países en los cuales hacen una distinción de estimación como provisión, considerando como una estimación aquellas que afectan a los elementos del activo del estado de situación financiero y provisión para aquellos que afectan los pasivos del estado de situación financiera. Pero en el fondo es una estimación de una medición del cálculo de ese elemento del estado financiero. Simplemente tienen esa práctica justamente para diferenciar a qué tipo de elemento de estado financiero se está refiriendo, a un activo o a un pasivo. Y errores básicamente que se pueden dar de forma involuntaria justamente por una inadecuada interpretación a los estados, perdón, a las normas, que en el fondo sabemos que hay algunas son un poco más tediosas o quizás un poco más complicadas de entender, y también habla de errores relacionados a formas de medir o errores matemáticos que en las cuales definitivamente están muy susceptibles porque nos podemos equivocar, pero no así, como yo a veces le digo, no errores, sino horrores, y horrores porque básicamente hay una ya exagerada, digamos, mala interpretación de lo que requiere la normativa o una mezcla. Justamente les voy a mostrar un caso que justamente se vino por este periodo en la cual nosotros estuvimos haciendo muchas implementaciones de la CFRS y nos topamos con una empresa que tuvo una particularidad justamente en esa implementación. Y sabemos que cuando implementamos por primera vez la CFRS o las NIF, estamos aplicando la NIF 1, la adopción por primera vez de las normas internacionales de información financiera. Ahí les voy a comentar justamente un vuelco que se dio en eso por un pequeño detalle que en nuestra revisión nos dimos cuenta y netamente no pudimos aplicar la NIF 1 cuando esta compañía quería hacer la transición a las NIF de sus estados financieros. Tuvimos que aplicar netamente la NIC 8 en esa asesoría. Y les voy a comentar cuál fue ese punto de quiebre en el cual hizo todo un cambio en el enfoque o en el alcance de trabajo que nosotros teníamos. Bien, entonces los temas o el contenido de la presentación va a ser el objetivo y el alcance de la normativa, las políticas contables, los cambios en las estimaciones contables, errores, el ejemplo de la nota explicativa por la aplicación de la NIC 8. Hay un bosquejo grande e importante que se tiene que revelar y que muy pocas compañías lo conocen y que justamente este caso en particular que les comento nos trajo, digamos, a poder hacer un análisis más profundo de lo que requiere la NIC 8 frente a esta posición que identificamos en la compañía. Y finalmente unos casos prácticos justamente para hacer este repaso teórico. Dicho esto, partimos, digamos, con el objetivo y el alcance. El objetivo de la norma es establecer los criterios para seleccionar y aplicar las políticas contables. Un aspecto bastante relevante sabemos que es para la elaboración y presentación de los estados financieros. Creo que en las sesiones anteriores les comentaba que habían muy pocas empresas, inclusive bien posicionadas en su mercado, en su sector y bastante reconocidas, que no tienen elaboradas las políticas contables y que se ciñen básicamente en aquellas relacionadas al informe a los estados financieros. Pero eso no está bien, porque como en su momento se les había indicado, el informe de los estados financieros básicamente y en
lo específico relacionado a las políticas contables son muy usualmente aspectos generales y casi una copia de lo que la normativa dice. Y muy pocas de ellas habla de lo específico o de lo que la compañía efectivamente ha adoptado, porque sabemos que hay normativas que nos dan más de una opción, por ejemplo, de medición o de clasificación de un elemento, una operación que genera una cuenta en los estados financieros. Y a veces las compañías pecan en poner toda la normativa, todas las alternativas digamos, de clasificación que puede tener un activo financiero sin especificar o enfocarse en el único tipo de activo financiero que tiene, en la forma de medir ese activo financiero en específico en el que tiene. Pone todas las otras alternativas y en el fondo tiende a confundir justamente al lector de los estados financieros. Es una crítica en general y que muy seguramente a veces no nos damos ese trabajo de revisar ese informe de los estados financieros, si efectivamente estoy revelando lo que la compañía en sí tiene y no estoy revelando aspectos generales y que a veces son un poco vacíos o ya demasiado técnicos que no hay un adecuado entendimiento. Entonces, para eso lo que nos ayuda es que cada compañía debe elaborar sus políticas importantes, porque en el fondo nos está dando esas reglas, esas directrices para los distintos tratamientos sobre las operaciones que tiene la compañía. Clasificación de las partidas materiales. Básicamente esto hace referencia justamente a la relevancia o la materialidad. O usualmente, o por lo menos, una compañía debe tener claramente definida su posición financiera, el criterio financiero frente a sus operaciones o transacciones significativas que golpean a los estados financieros por su relevancia, que si es que no los trato adecuadamente según lo que requieren las NIF, definitivamente estoy distorsionando completamente los estados financieros. Sabemos que el tema de la materialidad nos acompaña desde la NIC 1, que nos habla sobre los aspectos y la importancia de la materialidad para la elaboración de los estados financieros. Hay partidas o operaciones que son muy chiquititas, que en el fondo, indistintamente que una compañía lo registre o no, y que por ahí tiene algún error, no van a impactar a los estados financieros. Pero eso no quiere decir que me voy a despreocupar, entre comillas, de ese tipo de operación o voy a hacer un registro en el periodo siguiente, sino de una u otra forma tener esa práctica inicial desde cualquier tipo de registro de los estados financieros, pero poniéndole ojo de actividades materiales o relevantes. ¿Cómo llevar a cabo la contabilización de cambios en las políticas contables? Porque sabemos que si bien es cierto, podemos tener una posición frente a un tipo de transacción, pero según las operatividades y las experiencias de la compañía, podrían haber ciertos cambios que en el fondo reflejen mejor la posición y el rendimiento financiero de la compañía, lo cual amerita cambiar justamente una política contable porque voy a reflejar de mejor forma la operatividad o la transacción. Después tengo cambios en las estimaciones contables. Como sabemos, son muy susceptibles a estos cambios debido a que son estimados, proyecciones, no son necesariamente sobre números cerrados o netamente reales. Y por su naturaleza definitivamente van a tener cambio en cada cierre de los estados financieros, que definitivamente son partidas muy vulnerables a un control importante, porque obviamente podría yo esa partida o sobreestimarla o subestimarla. Y ahí es donde viene el trabajo, que si bien es cierto, pueden tener ciertas variaciones, pero la idea es que esas variaciones en los estados financieros no sean muy relevantes o muy materiales, que haya cierto criterio en la variación de una estimación o en el fondo una provisión en los estados financieros. Y correcciones de errores que a veces, que si bien es cierto, viene de carga de una u otra forma para el contador o para el equipo contable
a tener una adecuada interpretación de los estados financieros, tener validaciones en cuanto a los números, medición, información que obtengo justamente para poder hacer esa medición, pero a veces somos conscientes que hay parte, digamos, de involucramiento y responsabilidad de nuestras áreas comerciales o operacionales, porque a veces lo que sucede es que o nos entregan mala información o de repente se dan cuenta que la información entregada no tuvo un análisis adecuada en el periodo anterior de cierre y voltean con el equipo contable justamente para ver cuál es la mejor solución. Y a veces lo que piensan es que el equipo contable, frente a lo que requiere la normativa, tiene de una u otra forma una solución darse. Y no es así. Simplemente la información debe de fluir desde el área operacional, comercial o la que corresponda de forma adecuada. Y de forma adecuada también significa justamente tener esta interacción con el equipo contable para saber qué tipo de información se tiene que enviar, cómo se debe de enviar y de una u otra forma cuál es la relevancia de esa información para no llegar a puntos de diferencias o errores justamente en esa obtención de información. Ciertas validaciones que tiene que hacer tanto el área de operación, por ejemplo, que va a nutrir de esa información o va a dar ese input de información, y como el área contable de hacer cruces justamente para no caer en este esquema. Pero nuevamente, a veces lo que pasa con las otras áreas es que de una u otra forma ese error se tiene que subsanar frente a lo que requiere la normativa, pero no es así, es un error operacional de alguna, por ejemplo, mala información o una información que no han revisado y que no necesariamente significa que el equipo contable tiene una solución. Simplemente hubo un error y tengo que hacer los registros según lo que la normativa me pide, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que busca justamente la NIC 8 con tener las políticas adecuadamente definidas, tener un cuidado justamente en la elaboración de los estados financieros y un control sobre los cambios en estimaciones contables? Es justamente tener una consistencia y comparabilidad, porque definitivamente no puedo obtener un tipo de política contable para cierta operación en el año 1 e inmediatamente cambiar en el año 2 con otro tipo de opción de política contable y en el año siguiente otra. Obviamente genera una distorsión. Entonces, bastante importante tener este adecuado entendimiento y esta adecuada definición de las transacciones. En el punto inicial, definitivamente nos tenemos que nutrir de qué es lo que busca la operación, qué es lo que busca como estrategia la compañía para hacer un adecuado análisis en el reflejo de los estados financieros. Y esto que no se malinterprete como que buscarle una salida para llegar a ese objetivo estratégico o operacional, sino justamente es ver sobre la base del tipo de operación que quieren hacer, el detalle del mismo, ver cuál es la política contable que debo adoptar sobre la base de los requerimientos de las IFRS. Debe haber una selección, revelación y tratamiento, obviamente adecuado, ya cuando estoy en un error o una estimación o una definición de política contable, porque a la final estas tres caen finalmente en los estados financieros, ya sea como medición, como revelación propiamente tal, si es que la compañía no tiene, obviamente, los medios para poder hacer estas mediciones de alguna partida en los estados financieros. Ya se los he mencionado antes, si es que una compañía no puede medir y puede evidenciar justamente ese efecto de no poder medir algún elemento de los estados financieros, sí debe de revelar ese hecho, revelar de por qué se limita o tiene esa limitación de revelación, y que muy seguramente debe estar asociado a un efecto externo o no controlable por parte de la compañía, y por ende no puede hacer una revelación, pero una medición en los estados financieros. Entonces, la NIC 8 debe ser cumplida en empresas que preparan y presentan información financiera bajo las NIF.
selección y aplicación